Vamos a continuar estudiando el capítulo 16 de Levítico. Dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no mueran. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga, y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado la expiación del santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, y lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación.
y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en ese día será expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, la vestidura sagrada. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Es probablemente uno de los capítulos donde el ritual es más complejo. Ya, ustedes hay que mirarlo con detenimiento, con calma, y ven que hay muchas repeticiones, por cierto, a otros rituales que ya habíamos visto en los capítulos anteriores. Está el holocausto, que yo recuerdo que lo vimos en el capítulo 1, que era cuando el animal se quemaba completo en el altar que estaba en el tabernáculo. ¿Ya? También hay sacrificios de expiación, donde el animal, si él se mataba dentro del tabernáculo, solo su grasa era quemada en el altar y el cuerpo era quemado fuera del campamento. Esto era la ofrenda por el pecado, la ofrenda de expiación. Pero tenemos un tipo nuevo de ofrenda de expiación que no se había dado nunca, que no se había mencionado nunca, y un animal también que no se había ocupado nunca para estos fines, que era el macho cabrío. Ya la cabra, el macho, por decirlo así, que ya llegaba adulto. Y ya no era uno solo, sino que eran dos. Cada uno de ellos cumpliría una labor distinta. Algunas palabras claves de este capítulo: expiación, como decía, de cubrir, ya se refiere a cubrir los pecados. Sumo sacerdote, recordemos que solamente trabaja aquí el sumo sacerdote, y dos personas más que no son sacerdotes, pero que no entran al tabernáculo, sino que están afuera. Uno va a llevar el macho cabrío al desierto y otro va a llevar a quemar los animales de la expiación. Otra palabra clave que no hay que dejar de entender: el lugar santísimo. Recordemos que en Hebreos capítulo 9 se especifica que había dos lugares primordiales dentro del tabernáculo: el lugar santo, que estaba delante del velo, y ahí había un candelabro de oro, había una mesa donde se colocaba pan, y estaba un lugar donde se quemaba el incienso. Detrás del velo había una segunda sección que era cubierta, que no se veía, que era el lugar santísimo, así le llama el autor de los Hebreos, el arca, donde adentro estaban los símbolos, la vara de Aarón, un poco de maná y las tablas de la ley. Encima de eso una tapa, era como una caja de madera cubierta de oro, pero tenía una tapa también de madera cubierta de oro, con dos figuras de dos ángeles, y arriba una placa de oro donde se depositaba la sangre. Ese era el lugar santísimo. Ahora, esta tapa, este lugar, se le llamaba propiciatorio, ¿ya? Por eso se decía que era el lugar donde se hacía propiciación. Y la palabra propiciación se refiere a un lugar donde se puede encontrar, es el lugar de gracia, es un lugar de favor, un lugar de perdón, un lugar de ayuda, de asistencia, ¿ya? De socorro, podríamos decir. Todas las palabras que quieran decir que yo, por ejemplo, le puedo decir a usted: yo quiero hacerle un bien a usted, pero para poder hacerle un bien a usted, usted tiene que estar en ese lugar. Aquí yo le voy a hacer ese bien. Si está en otro lugar, no puede ser. Solamente en ese lugar yo puedo hacerle un bien, ayudarle, socorrerle, ser propicio.
Bueno, el capítulo se divide en 3 secciones, lo puedo mencionar como en 3 secciones. Los primeros 6 versículos se refieren a la preparación del sacerdote. Después del versículo 7 al versículo 19, la preparación del lugar, del santuario, del tabernáculo. Y del 20 al 34, la preparación del pueblo. Y el último versículo un resumen de lo que iba a hacer. Una de las cosas que llama la atención en los primeros versículos que leímos la semana pasada es que versículo 2 dice: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del rey, delante del propiciatorio. Ya había una restricción, ¿cierto? Había que hacerlo a la manera de Dios. Había que hacerlo en el tiempo de Dios. ¿Ya? Y esto iba a ser solamente una vez al año. Siempre vamos a estar haciendo comparaciones con el nuevo pacto o el nuevo sistema en Jesucristo, en el cual el creyente no es necesario que espere una vez al año para entrar al santuario. Partiendo, ya no existe un santuario material donde tengamos nosotros que ir a peregrinar o llevar algún animal, por supuesto, ni esperar que alguien por nosotros entre este santuario. No existe ese santuario en esta tierra, está en el cielo, el real, el verdadero, del cual el de la tierra fue solamente como una maqueta, como una reproducción sencilla, humilde de aquello que estaba en los cielos. Así dice la Biblia que Dios le mostró a Moisés. Está en los cielos. Y el sumo sacerdote ya entró ahí, con su propia sangre, que es Cristo, y él ya ofreció esa sangre propia en propiciación por todos nosotros, y por tanto nosotros, como dice el libro de los Hebreos capítulo 10, podemos entrar con libertad, confiadamente al trono de la gracia. ¿Ya? El sacerdote que ministraba tenía una labor tremenda ese día. No se podía equivocar. No tenemos registro de que alguno se haya equivocado al parecer, porque decía que si alguien no lo hacía como Dios le estaba dando la instrucción, iba a morir. Pero no tenemos registro al menos de que ninguno más haya muerto después de Nadab y Abiú. No tenemos registro en la Biblia de que algunos sumos sacerdotes se haya equivocado en estos rituales. Probablemente lo practicaba durante varios días. Lo ensayaba paso a paso, porque de todo vamos a ver que tenía al menos unas 11 o 12 etapas. Vamos a mirarla esta etapa. La enumerar. Todo con mucho detalle y con mucha solemnidad. Y no dudo que él le debe haber temblado mucho las manos y también las rodillas cuando entraba detrás del velo. Y tenía que entrar 2 veces. ¿Ya? Por ahí te he dicho, no, entraba una vez al año, sí, un día al año, pero entraba 2 veces. Versículos 3 y 4. Veamos entonces, ya ahora que debía llevar Aarón. Aarón debía llevar 5 animales. Ya él debía llevarlo al tiro él porque no se lo podían entrar otra persona. No iba a entrar nadie más. Con esto entrará Aarón en el santuario. Número 1, con un becerro para expiación. Número 2, un carnero para holocausto. Esto eran de él. Tenía que ser de él, de su familia. ¿Ya? Porque iban a ser para expiar sus pecados, los del sacerdote y los de su casa. ¿Ya? Un becerro y un carnero. ¿Cómo debe ir vestido? Versículo 4. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Aquí hay algo muy importante que recalcar, y algo alcanzamos a mencionarlo la semana pasada. Él entra solo con sus vestiduras de lino. No entra con ninguna de los ropajes santos donde tenían las piedras preciosas, ninguna de estas ropa maravillosa que era el vestuario externo del sacerdote. Él tenía que entrar con la ropa que comúnmente ocupaban todos los sacerdotes, que iban a ocupar todos los sacerdotes. Ya solo su traje de lino, podríamos decir, como la ropa interior. ¿Ya? No se refiere a una ropa que cubría, por supuesto, todo el cuerpo.
pero era la ropa interna, no la externa, que era la más vistosa. Por tanto, entraba como cualquiera de los otros sacerdotes. No podía entrar con su vistosidad. Y otra cosa que llama la atención es que no podía ir ninguno de los otros sacerdotes con él. Obviamente aquí no estamos refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Él entraba representando a Cristo. Cristo, cuando viene a este mundo, Él se despoja voluntariamente, o más bien dicho, más que despojarse, vela, cubre, encubre su gloria y sus riquezas y sus majestades y su preciosidad con un velo que parecía ser un ser humano. Entonces venía la persona y cuando él hablaba algo sobre que él era el Hijo de Dios, o el Hijo del Hombre, o decía yo soy el pan del cielo, o decía yo soy, bueno, cualquiera de esas grandes declaraciones acerca de su propia persona, los judíos que estaban decían, pero ese no es el hijo de José, no es el hijo del carpintero, no es aquel que nació simplemente el nazareno, el Galileo, ¿ya? Si nosotros sabemos cómo llegó, es un ser humano común y corriente. Los discípulos de Juan el Bautista fueron a preguntarle, ¿eres tú realmente el que estaba prometido, el Mesías prometido, o tenemos que esperar ahora? Para todos parecía un ser humano cualquiera. Él estaba vestido con nuestras propias ropas, ya en sencillez, en humildad. Así tenía que estar el sacerdote. Y otra cosa, tenía que estar solo. Cristo, si bien tuvo una compañía, una pequeña compañía de personas fieles que le siguieron, en los momentos claves él estaba solo. ¿Ya? Y en el momento clave, aún su padre le desampara. La obra de Cristo fue autoridad única y exclusiva de Cristo. No hay un porcentaje pequeño de otros seres. No hizo el 99% de la redención, ni el 99,9% de la redención. Él lo hace solo. Y por si alguien se quería inmiscuir en lo que tenía que hacer, Dios les dice, ninguno se acerca al tabernáculo en ese momento. Hasta que Él salga, ustedes ninguno entra. No vaya a ser que alguno tratando de querer ayudar, termine en un desastre. No sé cuántas veces usted trató de ayudar en la obra que el Señor estaba haciendo en su vida, o quería hacer en su vida. Pero yo recuerdo de más de alguna vez que intenté hacerlo. Y solamente lo único que hice fue un desastre. No fue hasta que pude reconocer que la obra era absolutamente del Cristo que en ese momento se pudo aplicar a mi vida. En Juan capítulo 16, versículo 32, él habla acerca de que la única compañía finalmente que tenía era su propio Padre. 16:32. He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Le estaba hablando a los discípulos, ¿cierto? Y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y también en 2 Corintios, se lo leo yo, 5:19, dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Dios estaba con Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Pero aún los más cercanos, aún los que le simpatizaban, aún los que le siguieron durante tantos años, se arrancaron en ese momento. Pero eso ya estaba profetizado, eso ya estaba escrito. Él iba a estar solo y iba a estar solo para ofrecerse como expiación. Eso nos enseña, ¿cierto?, que el creyente jamás va a poder aportar en nada en cuanto a su salvación. Y es mejor, de hecho, no inmiscuirse con nuestros esfuerzos personales para lograr esto. En Juan capítulo 1, el prólogo de Juan, nosotros tenemos estos versículos que siempre vale la pena mirarlo un poquito más, que hablan adecuadamente de este también de despojamiento de Cristo de su gloria, velar su gloria. Dice en el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nos saltamos el versículo 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Y el versículo 18, más abajito, dice, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos al versículo 5 y 6 del capítulo 16 de Levítico. Ya tenemos dos animales, ya tenemos las vestiduras con las que tenía que entrar el sacerdote. Vamos a ver qué otros animales tenía que llevar, faltan 3 más. Ahora ya no las tiene que sacar de él, sino que tiene que sacar de la congregación. Yo no sé de qué manera la congregación en general iba a tener algún animal, no sé si entre todos iban a tener que criarlo, no sé de qué manera, pero eran animales que tenían que ser de la congregación entera, del pueblo entero. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Ahí están estos 3 animales, ¿cierto? 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. ¿Ya? Y comenzamos con el ritual. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Aquí sería bueno que hiciéramos un pequeño resumen de estas etapas de 15. Miren, me acordaba que eran 12. 15, la lista de cosas que tenía que hacer. Primero, tenía que llevar los animales y entrarlos al tabernáculo. Entonces estaba con esos 5 animalitos, seguramente los tendría que amarrar en algún lugar, bueno, que eran más bien animales tranquilos, llévalos allá. Ya iba vestido con sus túnicas, sus trajes de lino. Luego de haberlos presentado delante de Dios tenía que echar suertes. Entonces tenía que echar suertes sobre lo que era los 2 machos cabríos, porque uno iba a ser muerto y el otro iba a ser llevado al desierto. La Biblia lo dice, uno era para Jehová y el otro era para Azazel. Ya vamos a ver qué es Azazel. Parece un nombre extraño, no es en sí un nombre, es una expresión que se refiere a eso de llevarlo al desierto. Número 2, tenía que degollar al becerro, a su becerro en expiación. Recuerde que ese era de él, era una vaquita joven, por decirlo así, un ternerito, o becerro, lo mismo, y él lo degollaba. Tomaba la sangre y tenía que tomar también el incensario, ¿ya? Era un recipiente metálico donde se colocaba brasas, algún carbón, algo así, y encima se le echaba el polvillo, porque era molido ese incienso, ese polvo aromático del incienso. Se dejaba caer simplemente sobre las brasas y se iba quemando de a poco. Entonces llevaba el incensario, donde le echaba brasas del altar, y en sus 2 puños, dice que tenía que llevar 2 puños llenos de incienso, y entrará detrás del velo. ¿Ya? Esta era la primera vez que iba a tener que entrar detrás del velo, al lugar santísimo. ¿Qué tenía que llevar? La sangre del becerro que acababa de matar, el incensario, y en sus 2 manos llenas de incienso. No sé cómo pudo llevar todas estas cosas, no sé si podía hacer los viajes, yo creo que lo pensaba muy bien, pero de alguna manera tenía que llevar todo eso al lugar santísimo. Lo primero que hace una vez que está dentro del lugar santísimo es que sobre la brasa que estaba ahí, él echa los 2 puñados de incienso. Y lo primero que pasa entonces, pega por decirlo así, se enciende rápidamente eso, y una bocanada de humo aromático, de olor, que dice que llenaba como una nube de aroma, llenaba ese lugar. Se inundaba de ese olor fuerte, pero escogido de incienso. Número 5, tomaba el recipiente donde tenía la sangre del becerro, y sobre la placa del propiciatorio que estaba frente a él tenía que rociar con su dedo 7 veces. ¿Ya? 7 veces. Luego,
salía, se llevaba la sangre, el recipiente con la sangre, el incienso quedaba ahí. Saldrá y ahora va a tomar el macho cabrío de la congregación. Recuerden que eran dos. Va a tomar aquel que era para Jehová, el que iba a morir. Toma este macho cabrío y lo va a degollar afuera. Nuevamente entra, y ahora entra con la sangre del macho cabrío, y hará exactamente lo mismo en el propiciatorio. ¿Ya? Luego sale, número 8, sale al altar del holocausto, y esta sangre, esos dos cubículos de sangre, uno del becerro y otro del macho cabrío, la lleva y coloca de esa sangre sobre los cuernos que están a los lados, en las esquinas del altar del altar del holocausto. ¿Ya? Y luego lo rocía sobre ese mismo altar 7 veces también. Luego de eso, número 9, tenía que colocar las manos sobre el macho cabrío vivo, el que había quedado, que era para sacerdote. Una vez que le coloca las manos, tenía que confesar los pecados de toda la congregación, ya que probablemente sería una lista bastante grande. A lo mejor eran una lista genérica, ¿cierto? Pecados en general, no sabemos. Colocaba las manos sobre el animalito y después de eso salía del tabernáculo con ese animal. Le hablaba a uno de los hombres que ya dice la Biblia que estaba destinado para ello, se lo pasaba, y él ya tenía la tarea de llevarlo por entre medio de la congregación, por entre medio del campamento, ¿cierto? Entre medio de las carpas ahí, de las tiendas, y llevárselo, y la gente vería cómo pasaría ese animal que llevaba el pecado hasta que se iba al desierto, lejos, se le dejaba suelto y el animal no tenía que verse más, y tenía que ser bastante lejos. El sacerdote volvía a entrar, se quitaba sus vestiduras, las vestiduras de lino, y se lavaba nuevamente. Se volvía a colocar sus vestiduras, y en ese momento, número 12, dentro veamos ahora qué es lo que está quedando dentro del tabernáculo. En ese momento habría un becerro y un macho cabrío recién degollado otra vez. ¿Ya? Becerro, el que era de él, y el macho cabrío que había degollado, los dos están adentro. Y había 2 carneros que todavía no se han tocado, ni siquiera han aparecido. Tomará los 2 becerros vivos primero y hará holocausto por ellos. Recuerda que el holocausto tenía que degollar, matar, quitarle la piel, desprezarlo y quemarlo sobre el altar. Y después tenía que tomar al becerro que quedaba y el macho cabrío y hacer expiación con él. Esa expiación, recuerde que tomaba solamente la grasa y se quemaba en el altar, y salía y tenía que llevar esos animales y se los pasaba a alguien que no era el sacerdote, era otra persona que también estaba destinada para ello, y se tenía que llevar esos animales para quemarlos en un lugar libre. ¿Ya? Eso era la costumbre común en cualquier sacrificio de expiación. Y eso era todo. Entonces, era mucho trabajo que tenía que memorizar con cada uno, tenía un día para hacer todo eso. Y hay algunas cosas que son bastante complejas de hacer. Bueno, todo esto tiene mucha simbología espiritual. Todo eso tiene mucho que ver con la obra de Cristo en la cruz. Como, por ejemplo, los 2 machos cabríos, cada uno de ellos refleja en algún sentido lo que hace Cristo con el pecador y con el pecado en sí mismo. ¿Ya? Bueno, seguimos entonces el versículo 5 y versículo 6, donde está comenzando este ritual.
y tenemos que él ofrece su sacrificio por él primero. ¿Ya? Bueno, obviamente esto no tiene un reflejo en Cristo porque Cristo no tuvo que pagar por sus pecados. Cristo, antes de ir y llevar su sangre al altar, él no tiene que primero, digámoslo así, morir por sí mismo para luego morir por los pecadores. No, ¿cierto? Él muere una sola vez, ya que él no comete pecado. Más bien dicho, dice la Biblia que él fue hecho pecado por nosotros. No hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que hable acerca de que Cristo haya hecho alguna ofrenda por sí mismo. De hecho, incluso cuando él nace, y dice que es llevado ahí, presentado en el templo, dice que los padres de él, como eran pobres, no llevaron algún animal más grande, que recuerden que había varias opciones, según el poder económico de la familia, sino que llevaron el más humilde, que eran dos palomas, dos tórtolas, ¿ya? Palomas silvestres, por ejemplo, que pudieron ser criadas, pero que incluso también pueden ser cazadas. Pero este ritual tenía que ver con algo que no estudiamos, que era la purificación de la mujer después del parto. ¿Ya? Entonces al final era para la purificación de María. María fue la que, por decirlo así, llevaba y estaban esos animales muriendo por limpiar a María. ¿Ya? Bien interesante, si usted tiene tiempo de estudiarlo, mirar esta parte para conversarle a los que todavía consideran a María como una mujer santa en cuanto a que no tuvo pecado. Bueno, ella ofreció una ofrenda por su pecado. Del versículo 7 en adelante, entonces tenemos ya la preparación del lugar. Como decía, son dos machos cabríos. Es la primera vez que aparece este animal primero en el sacrificio. Un animal iba a ser muerto, porque debía morir por el pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero otro iba a ser liberado, uno iba a ser declarado inocente, iba a ser libertado, y no iban a saber más de él, iba a llevar el pecado lejos, y no va a haber más memoria de él. Edersheim dice que este azazel significa irse totalmente, apartarse completamente, es azazel. ¿Ya? Y otros autores también lo traducen de esa manera. Alejarse completamente. Eso es lo que está diciendo, es que el animal que iba a llevar, sobre el cual se confesaban los pecados de Israel, iba a llevar sobre sí el pecado y se lo iba a llevar lejos, de manera que nunca más iban a ser recordados. Abraham, ¿podrían leer Salmo 103, versículo 12? Cristóbal, ¿podrían leer Isaías 38, 17? Alberto, ¿puede leer Isaías 44, 22? Ricardo, ¿podría leer, por favor, Jeremías 50, 20? Yo leeré Jeremías 31, 34. Salmo 103, 2. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Isaías 38, 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como nieve de tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te perdono. Jeremías 50, 20. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Y los pecados de Judá y no se verán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Jeremías 31, 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La obra de Cristo consuma ese símbolo que era ese animal que se iba lejos, lo consuma dando esta realidad preciosa, de que el pecador perdonado no
tiene lo primero que limpia el Señor es la conciencia del pecado. De manera que ya no hay acusaciones dentro de sí mismo que le condenen. Ya la conciencia del pecado, la realidad de ese pecado que trae como consecuencia la condenación ya no existe, se ha sido apartado, se ha quitado, ya no hay memoria de él. Pero no solamente en la conciencia del pecado, sino en la realidad de Dios. Para Dios ese pecado ya no existe. Ha sido llevado hacia un lugar donde jamás nunca va a ser vuelto a tomar. Es el perdón de Dios. Un perdón no al estilo nuestro, ¿cierto? Nuestros perdones, más o menos parecidos, tienden a ser mucho más lejanos y las ofensas que nos puedan hacer, podemos perdonarlas, olvidarlas, pero siempre quedan esos letargos de memoria que en algún momento, si empieza una raíz de amargura a trabajar en nosotros, algunos sentimientos, vuelven a brotar y las volvemos incluso a utilizar, recordándole a quien que nos ofendió a algo que se supone que ya habíamos perdonado. Dios perdona de manera absoluta, eterna y perpetua. Eso representaba este macho cabrío. Pero hay que entender que para que Dios pudiese perdonar de esa manera, para que Dios pudiese mandar a ese macho cabrío fuera, lejos, llevando ese pecado lejos, también uno tenía que morir. ¿Ya? No olvidemos eso. Dios no perdona los pecados como quien dice borrón y cuenta nueva. Nos olvidamos, me debes algo, ya no olvidémonos del asunto. No. Alguien debió pagar. Dice que debió pagar. Ese alto precio fue la vida del mismo Señor Jesucristo que muere en la cruz por nosotros.